Ya estamos hablando sobre la medicina, ¿no? De los mayas, incas y aztecas. De forma general, ¿no? De manera general, la medicina de estas tres civilizaciones eran consideradas, ¿no? Una cura, pero no era practicada como ahora, ¿no? Por los doctores, sino que era una actividad practicada por los sacerdotes o chamanes. Y estas tres culturas consideraban que las enfermedades eran un castigo hacia las personas por las faltas cometidas. Como eran los sacerdotes o los chamanes, que eran los que curaban, ¿no? O eran los que practicaban esta actividad, estos sacerdotes o chamanes ofrecían plegarias y sacrificios a los dioses para que estos le devolvieran la salud al enfermo. De esa forma curaban, ofreciendo plegarias, ofreciendo sacrificios a los dioses para que esos dioses le devolvieran la salud al enfermo. También estas tres culturas emplearon medicamentos de origen mineral, animal, pero sobre todo vegetal. Eso fue el origen de los medicamentos de estas tres culturas, mineral, animal, pero sobre todo vegetal. Ellos pues tuvieron mucho conocimiento con las plantas, ¿no? Un conocimiento extraordinario y todas las propiedades curativas que tenían las plantas. Estas culturas empleaban esas plantas como en pomadas, en pócimas. De esa forma pues ellos empleaban pues las propiedades curativas de las plantas. Eso de manera general, ¿no? De las tres culturas, todas coinciden con lo mismo. Ahora sí, vamos a iniciar con la medicina maya. Vamos primero con la medicina maya. La medicina maya tenía una clasificación de las enfermedades, según las causas y los síntomas. También podían prevenir esas enfermedades. Los mayas suturaban heridas y trataban fracturas, mire. Ya suturaban heridas y trataban fracturas. Y ellos tenían ya una clasificación de las enfermedades según las causas, según los síntomas, y también podían prevenir esas enfermedades. Para los mayas, la enfermedad de una persona era un desequilibrio corporal consecuencia de un mal comportamiento, que es lo que yo dije de forma general, ¿no? Siempre lo vieron de esa forma las enfermedades que le caían a las personas, como un desequilibrio corporal consecuencia de un mal comportamiento. O los mayas también veían que cuando alguien se enfermaba era como un presagio, algo malo que iba a venir para ellos, para toda la comunidad de los mayas. El ritual que utilizaban los mayas para curar eran preparados de plantas. También realizaban oraciones, confesiones, ofrendas, sacrificios. ¿Cómo hacían? Chicos, ahí me escuchan, se me fue el internet. ¿Me escuchan ahí? Sí, Sí, profe. sí, se fue el internet. No sé qué pasó. Ya, estábamos hablando, ¿hasta qué parte ustedes anotaron que entraba? El ritual, el ritual Usaban de un ritual para anotar, para Ya, listo. Ustedes saben que esos rituales de curación eran implementados por plantas, preparados de plantas, ¿no? También hacían oraciones, ofrendas, sacrificios, baños de purificación hacían. Y al momento que alguien se enfermaba, entraba el enfermo y el chamán. También tenemos un dato dentro de la medicina de los mayas que han encontrado un libro
llamado ritual de los Bacabes. Bacabes, las dos van con B grande. Se llama ritual de los Bacabes. Ese libro llamado Ritual de los Bacabes contiene 68 textos con plegarias, con recetas médicas, escritas en ese tiempo por los mayas. Está escrito en esa lengua maya, que tiene caracteres y lenguaje simbólico, porque usted sabe que la escritura no era igual a la de ahora, ¿no? ¿Y qué eran los bacabes? ¿Por qué se llama así el ritual de los bacabes? Porque los bacabes eran 4 dioses que ellos, ¿no?, consideraban, pues, y eran los encargados de sostener el mundo. Por eso le llamaron así, el ritual de los bacabes, a ese libro. Mire que ese libro tiene esas plegarias, tiene 68 textos con plegarias, con recetas médicas escritos en ese tiempo, que más o menos el siglo fue el siglo XVI. Y está escrito en lengua maya, con símbolos, que es un lenguaje simbólico lo que hacían ellos. Ahora vamos a hablar de la medicina de los incas. Vamos ahora con la medicina de los incas. Separe el resumen. Aquí los chamanes, también ustedes saben que cuando hablé de forma general, los que curaban o hacían esa actividad de curación eran los sacerdotes o chamanes, ¿ya? Estamos hablando de los incas, pues los chamanes incas, ¿no?, utilizaban hierbas, minerales, animales disecados, animales vivos también. Utilizaban oraciones, canciones para sanar a los enfermos. Parece mentira, pero los incas, según todo lo que se ha podido investigar, los incas ya practicaban cirugías. Los incas practicaban cirugías. ¿Qué cirugías practicaban los incas? Perforaban el cráneo, según ellos, para extraer el mal. Como los espíritus, ¿no? Porque ellos creían mucho en eso. Para hacer ese tipo de intervención, ¿no?, porque perforaban el cráneo, ellos utilizaban la coca para adormecer al paciente. Era como un anestésico local, ¿no?, que utilizaban. Aquí en los incas sí habían varios tipos de médicos. El que se especializaba en plantas, el que curaba a base de poderes mágicos, el que curaba fracturas y el que curaba también mediante el uso de grano de maíz. Todos tienen una palabra, ¿no?, en quechua, solamente que quede claro que habían esas personas, ¿no?, esos médicos. No les estoy diciendo ningún nombre en quechua, solo les estoy nombrando a los que se especializaban, ¿no? El que curaba mediante plantas, el que curaba a base de poderes mágicos, el que curaba fracturas y el que curaba mediante el uso de granos de maíz. Por eso indican que existían varios tipos de médicos dentro de la medicina de los incas. Los incas clasificaron las enfermedades también y tenían un tratamiento para cada una. Tenemos también como otro dato de la medicina de los incas que descubrieron propiedades curativas de muchas hierbas, especialmente de la hoja de coca, que se dieron cuenta que la hoja de coca podían, pues, quitar malestares causados por la altura, y también esa hoja de coca era utilizada en las danzas ceremoniales de los chamanes. Otras plantas, aparte de la hoja de coca, que se sigue utilizando, ¿no?, también tenemos otras plantas que hasta el día de hoy son usadas. Tenemos allí la uña de gato, que ustedes se han escuchado quizás,
que a veces ya vienen ya medicamentos y usted observa ahí uña de gato, otras personas lo toman directamente de la planta. La quinoa, también, bueno, está la maca, nunca he escuchado esa planta, la maca que es un revitalizante. Ya cada una de esas, pues ellos se dieron cuenta para qué servía, ¿no? La uña de gato es anticancerígeno. La quinoa es un alimento nutritivo, ¿no? Es como expectorante, refrescante. Entonces ellos descubrieron los incas, aparte de la hoja de coca, que sabían que podía quitar malestares de la altura y otras cosas, también se dieron cuenta de otras plantas que las que he nombrado como ejemplos. Y por último tenemos a la medicina de los aztecas. Vamos a hablar de la medicina de los aztecas. Hay una información, ¿no? de los aztecas, que los aztecas gozaron de muy buena salud y llegaban a viejos sin haber padecido alguna enfermedad grave. Eso es un dato muy importante acerca de esta cultura, de esta civilización, que gozaban los aztecas de muy buena salud, llegaban hasta viejos sin padecer alguna enfermedad grave. Para los pueblos aztecas, la magia, la religión, la medicina estaban íntimamente ligadas, ¿no? La magia, la religión y la medicina. Para esas tres cosas eran importantes para los aztecas. Lo mismo, ¿no? Las enfermedades eran causadas por algún desequilibrio de la fuerza vital, ¿no? Y los aztecas también tenían dos tipos de médicos. Estaban los cirujanos, estaban los pediatras. Dentro de ese grupo, ¿no? Del primer grupo estaban los cirujanos, los pediatras, los traumatólogos, dentro del primer grupo de médicos para los aztecas. Y el segundo grupo estaban los chamanes, los hechiceros. Era el segundo grupo de médicos que ellos consideraban, ¿no? Chamanes, hechiceros. Los aztecas sí tenían, ¿no? En esas ciudades donde ellos se habían asentado, ¿no? Donde ellos vivían, habían casas donde se vendían las hierbas ya preparadas para las diferentes enfermedades. Y en esas mismas casas donde se vendían ya esas hierbas preparadas para las enfermedades, también les asesoraban y les decían por qué podían tomar. No es como cuando vamos a una farmacia, así igualito. Según de todas las investigaciones que se le han hecho a los aztecas, la medicina que ellos más utilizaban eran los sueros, porque esos sueros eran a base de serpientes, alimañas venenosas que habían en esa zona de México. ¿Listo?